estuve al borde de la muerte 3 veces, pero fue el cáncer, que fue mi cuarta, la que Ujú. realmente generó un cambio de visión en mi vida. Actualmente acompaña a mujeres que viven momentos de crisis, cambio o incertidumbre a recuperar el enfoque, desarrollar una mayor seguridad interna y construir una vida más consciente desde la transformación que no solo ocurre en la mente, sino también en el cuerpo. Esa travesía empezó mucho más atrás en mi vida, quizás cuando era muy pequeña, porque ahí fue cuando yo creo que mi alma, o tengo el recuerdo de que mi alma hizo su primer llamado, y esto fue a través de un pensamiento recurrente que tenía, y era que yo quería una Ujú. conversación con Dios. Para mí el cáncer realmente es ese regalo que Dios me dio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de las Travesías del Alma. En esta ocasión y para este viaje contamos con la presencia de Carolina Santa Cruz, quien es coach de reprogramación mental y cambio de percepción, autora del ebook Deja de mentirte y creadora del método Percepción, Enfoque y Cuerpo. Una metodología que integra herramientas de transformación mental, prácticas somáticas y regulación del sistema nervioso para ayudar a las personas a transformar los desafíos de la vida en oportunidades de crecimiento y evolución. Después de atravesar algunas de las experiencias más difíciles de su vida, comprendió que el dolor no tiene por qué convertirse en una sentencia, sino que puede ser el punto de partida de una transformación profunda cuando aprendemos a cambiar la forma en que lo percibimos, lo atravesamos y lo integramos. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Caro o Carolina? La mayoría de las personas cercanas me llaman Caro, pero o Carolina está bien. ¿Cómo Bueno, estás, Alicia? bien, gracias, bien contenta de que estés acá y que pues nos compartas un poco de tu caminar, un poco de tus travesías para que podamos darles como una nueva perspectiva también, nuevos caminos a las personas que nos pudieran estar acompañando en esta travesía del alma. Adelante, bienvenida. Gracias. Primero, Alicia, darte las gracias por este espacio y por abrir una puerta para que las personas podamos ver las situaciones desde otro punto de vista y podamos ver que se pueden convertir en catalizadores de cambio y que no el dolor nos hunde, sino que también nos puede impulsar. Entonces, muchísimas gracias por crear este espacio que permite a las personas ver esta otra faceta del dolor y de las situaciones complejas de la vida. Y Claro que como sí. bien tu nombre lo dice, de tu podcast, yo estuve pensando cuando pensaba en este podcast, decía, sí, las travesías de mi alma, normalmente yo hablo desde un cáncer que tuve, pero para preparar este podcast, yo pensaba en que esa travesía empezó mucho más atrás en mi vida, quizás cuando era muy pequeña, porque ahí fue cuando yo creo que mi alma, o tengo el recuerdo de que mi alma hizo su primer llamado, y esto fue a través de un pensamiento recurrente que tenía, y era que yo quería una Ujú. conversación con Dios. Yo quería una Ah, conversación con Dios, y yo le decía a mi mamá, yo quisiera que antes de morirme, no importa si voy al cielo o al infierno, pero que me dejen hablar con Dios 5 minutos. Yo le quiero ok. preguntar, yo tenía esas preguntas normales que yo creo que se hacen las personas, pero para mí era importantísimo que Dios me las respondiera, y era por qué los niños sufren, por qué la vida es tan difícil, por qué a personas buenas les pasan cosas malas. Y hoy en día ya Dios me las respondió, pero pasó mucho tiempo para que Ujú. este momento llegara. Y luego pasaron muchísimas cosas en mi vida. Estuve al borde de la muerte 3 veces, pero fue el cáncer, que fue mi cuarta, la que Ujú. realmente generó un cambio de visión en mi vida. Yo Ujú. viví mi vida mucho en piloto automático. Tuve una infancia muy, hoy entiendo que compleja. Yo la normalicé por mucho tiempo, pero la romanticé y le veías lo que me había convertido, la mujer fuerte que soy. Pero cuando llega el cáncer a mi vida es ese antes y ese después. Para mí el cáncer realmente es ese regalo que Dios me dio. O sea, yo realmente considero que era el cáncer envuelto en papel regalo, y que Dios dijo, o sea, esta niña no hay forma de que pare, ya le he hablado de todas las formas y ella no entiende. Así es que Ok. voy a pararla. Y el cáncer llega cuando yo trabajaba como loca. Tengo una hija,
Me Ujú, acababa de separar y tenía una empresa, había formado mi primera empresa. Empezaba a trabajar a las 5 de la mañana, terminaba a las 12 de la noche, mi hija se despachaba sola al colegio. Bueno, todo era una locura, pero yo vivía en un piloto automático, yo no entendía que estaba así, pero sufría internamente muchísimo. O sea, yo me maltrataba increíblemente. Llegaban momentos en los que yo entraba al baño y me maltrataba, o sea, me decía tantas cosas tan feas que yo hoy ni siquiera puedo entender. Y un día de la nada me desperté con una bolita aquí y tenía ujú, una cita con el dermatólogo y el dermatólogo ve esa bolita y me dice, ¿qué te pasó aquí? Y yo, no, eso debe ser que mi hija ayer me hizo alegar tanto que me salió eso. Y ujú. me decía, eso no es un juego, vamos a hacer unos exámenes. Y ahí empieza un proceso de varias etapas. Primero, de ver, yo soy católica por naturaleza, porque lo que te enseñan en el colegio, tus papás, pero yo nunca profesé la religión de una Ujú, forma muy profunda. ujú. Eh, Creía en Dios, pero no lo traía tan presente en mi realidad. Pero mi cáncer sí me dejó ver milagros tras milagros. O sea, yo veía la mano de Dios en todo de una forma increíble. Y también ese Oye, estado de conciencia. claro, oye, y detectas, a qué edad te dio el cáncer? El cáncer me dio a los 37 años más o menos. No, estaba súper joven. Oye, digo, sigue súper joven, pero a lo que voy es, ¿detectas más o menos qué fue lo que lo desencadenó? Es decir, Sí. hacia atrás, ¿qué fue lo que pasó? Mira, a mí me dio cáncer de tiroides con metástasis en el mediastino y en los pulmones. O sea, el cáncer de tiroides es el cáncer más lento que existe, pero los médicos decían, para el nivel en el que yo estaba, debía haberlo tenido hacía 8 o 9 años, porque yo lo tenía, ya tenía metástasis en muchas partes. Pero Ujú. lo importante de esto es que cuando yo descubro por qué lo creé, ahí me Ajá. sano. Pero, o sea, que ese es el final del proceso. Entonces, Wow, sí. empieza, el principio es que a mí inicialmente pasa un año sin que puedan ver que es un cáncer porque piensan que es una enfermedad que le da a los viejitos de 70 años y lo ven como rarísimo porque piensan que son unos nódulos, porque no tienen forma de cáncer, porque no me pueden hacer biopsias, Ujú, X. Y al año ya de tantos médicos verme, me dice uno, ¿sabes qué? Consíguete un buen cirujano vascular porque no sabemos qué tienes. Te vamos a hacer una pequeña biopsia, la única parte donde te podemos biopsiar, pero necesitas un cirujano cardiovascular. Yo ya había ido a todos los de mi ciudad y esa noche me invitaron a cenar y por eso digo que la mano de Dios está siempre lista cuando tú te abres o te quiebras para ujú, sostenerte. ujú, Y partiendo de esto que te digo que yo no soy, no era la más creyente que pudiera existir. Esa noche me invitan a cenar y al lado mío se sienta un médico, una persona que no conocía y me empiezan a preguntar mis amigas y él me dice, ven, pero ya te hicieron tal y tal cosa y ¿tú por qué sabes? Y me dice, yo soy cirujano cardiovascular en Miami y tenía pánico de venir a Colombia, no conocía Colombia, acabo de llegar y me voy mañana. Él ujú. se llevó todos mis estudios y a los 2 días me dijo, tú tienes cáncer de tiroides y me acompañó como un ángel en esa primera etapa del proceso. Guau. Entonces ahí empiezo a ver yo cosas que, digamos, en su momento no las entendía, pero después fueron cogiendo como forma. Ajá. Luego me dan el resultado, después de que ya me hicieron la biopsia, él ya me había dicho eso y yo voy por el resultado y evidente, sí, tenía cáncer, pero yo no tenía a quién llamar. Yo decía, ¿a quién le cuento que tengo cáncer? Claro. Llamé al papá de mi hija y pues realmente él no me creía, pero Ujú, yo ese día me fui sola, respiré y dije, tomé una decisión demasiado importante, no se lo voy a contar a nadie de mi familia, lo vamos a vivir mi hija y yo, ujú, porque yo no quería, primero no quería hacer sufrir a mi mamá y segundo no quería la carga emocional de todo el mundo diciendo que me iba a morir o que no me iba a morir o que iba a pasar. Y claro. yo pensé que esto era algo, porque yo me sentía bien. Entonces yo dije, esto va a ser algo fácil. Y Ujú, recuerdo decirle al médico, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo lo pasamos supremamente rápido? Y él decirme, esto no es así. Más bien dime tú qué haces porque hay que parar tu vida. Y yo tenía mi empresa y yo quería parar hace mucho tiempo, pero pensaba que si yo paraba iba a ser juzgada, que mi mamá ok, iba a decir, yo pude con 3 hijos, tú no puedes con una, ujú, que
sobre todo mi mamá era un peso muy grande para mí y que qué iba explicación le podía dar a la gente que yo no fuera capaz y yo siempre había sido capaz con todo, pero Ok, mi alma quería parar y fue un proceso largo, pero en ese proceso yo no tenía acompañamientos, nunca fui donde un psicólogo, nada por lo parecido, pero sí tenía el acompañamiento de mi alma porque mi ok, alma no sé de dónde sacaba las cosas que yo necesitaba. Aparecían podcasts, aparecían videos. Ya tenía tiempo por primera vez en mi vida porque tuve que cerrar pues entregar la empresa a los otros socios. Me salí de la empresa. Yo pensé que con mis ahorros podía vivir y que no ujú, necesitaba de nadie. Llegué al punto de quebrar económicamente a nivel cero al ujú, pararme de la cama y decir, hoy, ¿cómo voy a vivir mi hija y yo? Tenía casa, carro, tarjetas de crédito. Y salía, ujú. y yo recuerdo que yo manejaba y alguien me pedía plata en la calle. Un señor un día me pidió plata en la calle y se enojó porque yo no le di. Y yo le dije, señor, usted tiene más en esa bolsa de lo que yo tengo en mi cuenta de banco. Y porque Claro. yo voy en un carro, usted piensa que yo estoy supremamente bien. Pero todo este proceso del cáncer, yo nunca me vi enferma. Ujú, Y los médicos, di con médicos, o sea, una cosa increíble, pero yo era la niña de las amigas, porque yo llegaba a los exámenes y me devolvían, usted no le podemos hacer este examen porque tiene que venir con acompañante. Mi hija era menor de edad y me tocaba llamar a alguien, no sabía que tenía amigas. Llamaba a alguien, ve, estoy en tal clínica, ¿será que puedes venir a firmar una cosita para que me hospitalicen 2 días? claro, Y yo decía, y mis amigas me decían, pero ¿por qué no pides ayuda? No claro. sabía pedir ayuda. Entonces fui quebrándome en todos los aspectos. Ajá. Yo creo que hasta el que arranca, que es la salud, realmente es Ujú. el último que se quiebra porque yo me sentía bien físicamente todavía. Entonces me tuve que quebrar económicamente, me tuve que quebrar emocionalmente, tuve que aprender. Me internaba en un bosque que había cerca a la clínica donde me hospitalizaban y ahí fue que yo conecté con lo que me estaba pasando. Empecé a ver milagros tras milagros, sería muy largo contarte, pero créeme que vi milagro tras milagro y yo empezaba a estudiar sobre la mente, sobre las emociones, a meditar. No conocía la meditación, pero ahí la aprendí a conocer. Y mis resultados físicos eran increíbles. O sea, cuando entras a una hospitalización, entras con 4 personas a un búnker donde las paredes son Ujú. blindadas y nadie, ni siquiera los médicos, tienen acceso a ti. Te hospitalizan y te dan el tratamiento y te pasan la comida pues como por unas rendijas porque nadie se puede acercar a ti. A todos les ponían dosis de 30, 40, a mí me ponían dosis de 200. Y yo era la que llegaba mejor a los post-tratamientos, llegaba con energía, con vitalidad, y todos muy mal, les iba muy mal. Y yo decía, ¿pero por qué les va así? Era que yo estaba conectada por primera vez con la vida. Oye, y entonces lo que escucho un poco es, se me vino a la mente, como si tú te creyeras la súper fuerte y la vida te estaba diciendo, hey, para, como cuando tienes un caballo y de repente le das un golpe en la pierna y se flaquea, y después en otra pierna y se flaquea. O sea, como que la vida te fue tratando así para que tú entendieras y pararas por fin. Pero me daba el golpe, pero me sostenía en amor. O sea, yo puedo decirte que yo toda mi vida, o sea, tuve una infancia bien compleja de maltrato, de golpes, pero no a mí, sino en mi hogar, pero Ujú. yo siempre vi el amor. O sea, Ok. siempre me sentí amada. O sea, yo creo que esa es una característica y es que yo oigo a muchas personas que vienen de esta vida de maltrato, de sufrimiento, pero carecen del amor. Es que yo lo vi desde siempre. O sea, es como si a mí me pasara algo, o sea, me quedo sin plata sin dinero, pero podría ser algún quiebre muy, pero yo al lado encontraba amor, encontraba luz, encontraba una cosa dentro de mí que brillaba como esa, yo me levantaba en la mañana y decía, algo va a pasar, la vida siempre me ha sostenido. Y era chistoso porque yo me levantaba sin dinero y en la tarde alguien me llamaba, Caro, ayer te vi en tal centro comercial, tenía un vestido increíble, estaba súper lindo, es de tu marca. Y yo, sí, me dice, mira, necesito 4 para el otro mes porque me voy con mi mamá, con mi tía. Dime cuánto es y te consigno ya.
y yo terminaba el día que había arrancado en cero con plata. Ok. Entonces, y como eso era todo, o sea, la salud, todo. Oye, ¿y qué te hacía no pedir ayuda? O sea, ¿por qué te creíste la superwoman? Ahora lo ¿O qué pasó? entiendo, ahora Mm, lo entiendo, pero me costó mucho entenderlo. Era que, pues yo crecí en una familia donde mi papá y mi mamá se maltrataban mucho y yo crecí con el pánico de quién iba, o sea, suena impactante, pero quién iba a matar a quién. Entonces, en esa lucha de que yo los veía golpearse, que yo entraba en pánico, yo aprendí a ser fuerte y mi mamá ujú, sufría demasiado con los maltratos de mi papá como para yo ponerle otro peso con mi dolor. Entonces yo aprendí, y eso créeme que ha sido hasta hace poco que yo he podido ver a esa niña, cuando esta ujú, niña se encapsuló en la fuerte y desde ujú, chiquita fui la fuerte. La que la sostenía, la ujú, que decía todo va a estar bien, la que se graduó a los 15 años, o sea, la que no da problemas, la que trabaja, la que consigue todo lo que quiere, la disciplinada. Esa era yo. Entonces, cuando viene el cáncer, para mí esto era lo normal. O sea, varias personas me decían, claro, es que tú fuiste tan fuerte. Y yo no fui fuerte. O sea, yo hice lo que yo ya sabía hacer. O sea, nunca fui fuerte. claro. O sea, yo no estaba haciendo algo sobrenatural. Yo estaba haciendo lo que estaba perfectamente entrenada a hacer. Y no quería compartírselo a mi mamá porque sabía que mi mamá pues sí, iba a sufrir demasiado con eso y además mi mamá vive en España, yo sabía que se iba a venir, que iba a estar ahí, que me iba a decir qué haga, qué no haga y yo quería vivir este proceso yo. Y creo que ese fue el éxito de mi proceso de sanación, que yo lo pude vivir todo hacia adentro. Fui egoísta porque involucré a mi hija y ahora ella tiene que sanar los traumas que le quedaron. Claro. Oye, y entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando te fuiste a ese bosque? Mira, ¿Cómo, qué llegó a ti? ¿Qué pasó? mira, yo entraba en meditación Ujú, que en ese momento ni siquiera entendía que era meditación, pero podía conectar de una forma que yo de niña recordaba que me han pasado muchas cosas. Yo creo que el alma recuerda y yo creo que todos hemos pasado por experiencias, pero solo hasta cuando empiezas a abrir a que se te cae ese pequeño, como esa pequeña venda de los ojos, como si te empezaran a abrir con un alfiler, un huequito, tú empiezas como a recordar tu alma, pero ahí todavía no entiendes. Pero yo me sentía llena de amor. Yo digo que cuando llega esa noche oscura del alma que todos llaman, ujú, es la forma, ahí es donde realmente uno evoluciona y es el punto más fácil de evolucionar, porque es ujú, que estás en cero. Entonces, toda la evolución se nota mucho más. Es más difícil cuando ya llegamos a otros niveles de conciencia, pero ujú, ahí es que todo se ve tan maravilloso y yo veía belleza en todo. O sea, no sé si suena, pero yo así veía la vida. Yo veía belleza en todo. Yo decía, o sea, la naturaleza se veía más linda, los colores eran como más brillantes, pero yo todavía no descubría por qué yo había creado mi cáncer. Entonces yo escribía, ujú, escribía y escribía y un día mi cáncer no paraba. O sea, avanzaba, avanzaba y yo tomé la decisión. Si llego a quimios, no me voy a hacer nada más porque yo ya había leído bastante sobre el cáncer. O sea, yo cuando algo me interesa, leo, estudio hasta que ya. Entonces yo sabía que si mi te cáncer metes- no, si mi cáncer no paraba antes de la quimio, pues ya lo que había era ujú, poco porque ya había avanzado, pues ya. Entonces yo dije, no, hasta ahí doy la pelea. Faltando la ujú, última yodoterapia que mi cuerpo aguantaría, que mi médula espinal aguantaba, yo dije, si no es aquí, ya no fue. Entonces, solo ese día me quebré en el baño y dije, ¿será que sí me voy a morir y yo no me he dado cuenta? ¿Será que, porque mis amigas, las psicólogas de mis amigas me llamaban, Carolina, es que están preocupadas por ti, y yo, pero es que yo estoy bien, o sea, ellas van a una cita médica y yo voy a otra porque el médico a mí no me ha dicho eso. Entonces, ese claro. día yo recuerdo que escribí, bueno, si este cáncer lo creé yo, porque ya había escuchado tanto, ya había escuchado tantos podcasts, ya había leído tantos libros, ya estaba estudiando neurociencia, ya estaba viendo cómo funcionaban mis pensamientos. Entonces dije, bueno, si esto lo creé yo, ¿por qué lo creé?
Y cuando ujú. empiezo a escribir y a escribir y a escribir como si no sé ni de dónde me salían las palabras, cuando termino y leo y digo, yo creé esto porque necesitaba una excusa para escapar, para sentirme víctima por primera vez en mi vida y que nadie me pudiera juzgar por parar y por quebrarme. Para cualquier persona esto puede sonar normal. Para mí esto era como un cuchillo en el corazón porque ser víctima para mí era lo peor que existía en la vida. Entonces yo Ok, leer que yo escogí el camino de ser víctima para poder parar fue muy impactante. Realmente yo ahí y lo vi y lo sentí y mi alma sabía que así era. Y entonces en claro. esa semana me hicieron el último tratamiento, mi mamá se dio cuenta, vino a Colombia, mi hija cumplió años, o sea, y lo que no me había dado en todos los otros tratamientos, ese último tratamiento me derrumbó, o sea, me dieron todas las cosas que dan, todas las cosas dolorosas que todo el mundo me había dicho que les había dado, ese último tratamiento me las dio. Pero yo pienso que así tenía que ser. Claro. ¿Y qué pasó ahí después? Pues ya para el cáncer, el médico me dice como a los 8 días en el resultado, me dice, el cáncer paró. Por primera vez yo era la única, yo siempre llegaba hasta el último paso de los exámenes de revisión y eran unos exámenes súper especializados con unas máquinas y siempre llegaba hasta el último. Todos se podían ir al segundo, yo hasta el último. Y Sí. cuando paró el cáncer, yo tuve un quiebre emocional ese fin de semana. Es como si lo que no lloré durante 4 años del cáncer, yo me quebré a llorarlo en un fin de semana. O sea, yo me choqué en el carro 4 veces, manejando, 4 veces, y yo me bajaba, estaba tan llorando, tan sola, que cuando me bajaba y las personas me veían, me decían, niña, váyase, váyase. Y yo llegué a mi casa después de esos 4 choques y me metí en mi cuarto. Había peleado con mi hija y lloré, pero me tiraba en el piso como niña pequeña, lloraba, 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 lloraba. Y el último día yo sentí como que me voy a ir del país. Necesito un espacio para mí. Necesito salir de este lugar. Y llamé a una amiga en Miami y le dije, mira, me recibes una semana. Yo nunca me había ido sola de viaje. Me recibes una semana y ya, Ujú. claro, vente. Y yo miré cuánto tenía en la cuenta, compré un tiquete, ya yo estaba trabajando pues ya otra vez. Y, le llamé al papá de mi hija, le dije, te entrego mi casa, mi carro, vente acá, te quedas con Nicole y yo me voy. Y me fui 8 meses del país. Me fui, Wow. primero me fui 3 meses a Estados Unidos y yo caminaba como loca por las calles. Una amiga, un familiar de una amiga me dio trabajo, nunca pensé que fuera a trabajar. Trabajaba los fines de semana y lo que ganaba me lo gastaba en la semana en Ujú. solo vivir. Ujú. Solo caminaba, solo miraba la naturaleza, no hacía nada más. Mi hija me llamaba, ¿cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Y yo, no sé cuándo voy a volver. Mi mamá vivía en España y yo no conocía España. Compré un tiquete y me fui a España. Estuve unos meses en España, volví a Miami, volví a España. Y cuando yo sentí que estaba lista, dije, es momento de volver. Ok. Y ahí regresé a Colombia a empezar a construir nuevamente mi negocio de moda. Y, Ujú. y, y empecé desde cero nuevamente. O sea, yo creo que volví a llegar en cero económicamente y a construir desde cero nuevamente. Pero el construir siempre para mí ha sido fácil, o sea, yo siempre he sabido cómo caerme, cómo levantarme, cómo sobrevivir, o sea, yo conocía perfectamente la ruta de sobrevivir, de luchar, de ser fuerte. La que no conocía era la de rendirme, recibir ayuda, dejarme Ok. sostener, vivir en calma. Hasta ahí ni siquiera, ya mi sistema nervioso, claro, había entrado en una regulación que yo no le había hecho voluntaria, pero aún así no se había regulado porque mi naturaleza era vivir en caos. Ok. Entonces, a pesar de que, claro, la pausa te la da el no hacer nada, pero y cuando vuelves a entrar al trabajo y cuando vuelves a entrar al proceso, ahí empezó la otra etapa de mi vida
Y yo ya había estudiado tanto, había visto tantos resultados, o sea, que una enfermedad me hubiera permitido irme del país, vivir, Claro. disfrutar, sentirme, conocer. Yo ya había entendido que el mal sirve al bien. Y Ujú, cuando llego y empiezo a montar mi negocio independiente otra vez, ya ahorita sí haciendo lo que me gustaba, los vestidos que me gustaban, todo. Sigo estudiando, empecé, pues leía, iba a cursos de neurociencias, todo lo que se atravesara, pero seguía siendo diseñadora. Bueno, mi ujú. profesión era ser diseñadora de modas, no sé si ya lo dije. Y Ah, ok. ya tenía dos carreras. Inicialmente estudié finanzas y negocios internacionales porque en eso me matriculó mi mamá, pero mi sueño siempre fue Ujú, ser diseñadora y ya en ese momento ujú, ya, que es muy otra larga historia, ya era diseñadora. Y en el diseño empiezan a venir clientas, pero yo ya empiezo a verlas desde otro punto. Ya no ujú. les hacía solamente el vestido, les hacía terapia, les contaba mi historia, les decía, eh, si estás ahí encerrada en eso, esa no es la única opción, hay muchas opciones, cambia la perspectiva, no lo mires así. Y empecé a entender que mi transformación mayor se dio cuando yo cambié la perspectiva de mi vida, cuando yo cambié la forma en que veía mi vida. Entonces ahí empiezo a estructurar qué me había sanado realmente, cuáles eran los pasos de ese proceso que me habían llevado a sanarme. Ok. Oye, Caro, y entonces, a ver, ¿fue como muy orgánica tu sanación? Es decir, ¿tuviste acompañamiento? ¿Te llegaban las cosas? ¿El alma te guiaba? Mira, ¿Cómo fue todo el yo proceso? te digo que Ajá. lo que yo hoy hago es por esto que a mí me pasó. Yo no tenía Ujú, recursos para pagar una psicóloga. O sea, para mí ajá, era, en ese momento era o comer o pagar la salud o pagar tratamientos o sea, la mente, no, eso no estaba en mis posibilidades. ajá. Pero, y no tuve ningún otro recurso, o sea, yo no hice nada del wellness, nada, o sea, yo no tuve contacto con otra persona, ni siquiera amigos tenían estado de conciencia para decirme a mí qué hacer. Entonces, Ujú, para mí, a mí solo me guió mi alma y la capacidad que yo tenía de empezar a cuestionar mis acciones, a cuestionar mis comportamientos, a cuestionar mis pensamientos, a empezar a ver ese observador. El libro de Eckhart Tolle, eh, ay, que se me olvida el nombre, El poder de la hora. Ese ajá. libro llegó a mis manos como, o sea, te juro, año tras año llegaba, yo trataba de leerlo, pero mi mente no lo entendía. Era muy complejo para mi mente. Y el día que yo ya lo Sí. pude leer por completo, entendí al observador, entendí todo eso. Claro, ya se habían ido desbloqueando niveles. Entonces, mi Muy bien. proceso ahora es porque se cree en este momento que quien no tiene los recursos para acceder a todo este mundo del wellness no tiene opción Ujú, de salir. Y sí la tienen, porque yo la tuve y si yo la tuve, la tienen todos. Entonces, lo que yo claro. empecé a ver con mis clientes en el taller era que Ujú, todas percibían su vida, sin importar en el nivel que estuvieran, desde el estancamiento. Las ok. percibían, su problema era la percepción de lo que les estaba pasando. Entonces, el primer paso que yo abordaba era ese. Y así pasé los últimos años y yo decía, pero ¿cómo voy a...? Y ya mi alma no quería el diseño. Yo ya hacía los vestidos de novia y los hacía con tanto amor, pero ya no quería más, no quería más, pero yo confiaba tanto en mi proceso porque yo Ujú, veía cómo mi vida se iba organizando. Yo tengo una vida hoy en total plenitud que no imaginé que existiera. O sea, este punto en el que estoy, ni en mis más locos sueños hubiera estado aquí. Entonces, dime. Pero ¿cómo empiezas este camino de coaching o cómo empiezas a crear tus Claro, grupos? ¿Qué fue lo que pasó? Porque lo que ahí me comentas es empieza que este deseo. Ahí solo empieza el ah, deseo de estabas con tus clientas. cuando estaba con mis clientas de salir y ya yo compartía todo lo que yo ya sabía, pero yo no sabía cómo estructurarlo, ni sabía cómo llegar a las demás personas. No soy una persona de muchos amigos, no soy una persona que tenga un mundo yo decía, ¿cómo voy a llegar a las personas si yo no tengo conocidos? Entonces,
yo decía, pues algo tiene que pasar, yo quisiera tener más tiempo, pero claro, o era mantener mi hogar económicamente a través del diseño y eso me quitaba demasiado tiempo, o era Ujú. soltar todo, pero ¿y cómo lo iba a hacer? Pero confiaba Claro. demasiado en el proceso y conocí a mi esposo. Conocí a mi Ok. esposo, pero cuando lo conocí, mi cuerpo y mi hija y yo lo rechazábamos porque decíamos, es un hombre rarísimo. Porque este hombre esto debe tener, no sé, una esposa por allá guardada, porque tan perfecto, porque, no, o sea, no, este hombre no es normal. Y mi hija me decía, mami, ese hombre no, porque ese hombre es raro. Claro, lo que yo entendí era que era raro para nosotras que estábamos acostumbradas al maltrato, y no solo al maltrato físico, porque el papá de Nicole nunca me maltrató, sino a todo tipo de maltrato, a engaños, a mentiras, a otro tipo de hombre. Y Ajá. esta persona era una persona honesta, era una persona transparente, y claro, eso mi alma no lo reconocía. Pero mi fe Claro. sí. Entonces yo decía, si aquí estoy, es porque aquí debo estar. Entonces le decía, ya yo de aquí no me salgo hasta que Dios o la vida me saque. Ujú, ujú. Y mi relación nada, yo llevaba un mes con él y él me dijo, o sea, quiero que seamos novios. Y yo, no, novios, no, a mí eso no me gusta. Y me decía, o novios o nada. Y luego él me decía, estoy listo para casarme, solo es que tú digas cuándo y estoy listo. Yo sé quién, yo sí sé qué quiero en la vida y sé que eres tú. Y yo, a mí eso me parecía como que me ahogaba, pero yo lo iba procesando, iba procesando. Y esa liberación Ujú. de esa parte emocional y de conocer a alguien que me podía sostener fue otra sanación gigantesca. Ok. Y Ujú, hace ujú. 2 años, hace un año y medio más o menos me casé y, Ajá. y mi esposo me dice, yo te quiero apoyar para lo que tú quieras hacer. Me encanta que seas diseñadora de modas, amo lo que haces, pero si no es lo que te hace feliz, te puedo apoyar 1 año. Y yo dije, voy a cerrar todas las puertas. Hace 2 años ya había empezado el Claro. proceso y había encontrado por, por acierto, por estas casualidades que son mágicas para mí, una escuela de Ujú. coaching, pero yo ya hacía neurociencia, ya hacía talleres de física cuántica, ya hacía demasiadas cosas, pero Ajá. la escuela de Latam Coach me llegó por casualidad y dije, bueno, entonces me quiero formar, quiero estructurar esto que sé. ¿Cómo lo convierto en un aprendizaje que les sirva realmente a las personas, no solo como apoyo, no solo como amiga, sino que realmente tenga una estructura? Y ahí empezó este camino del coaching Ok. y, y se fue dando, pero mi objetivo siempre fue, yo quiero ser conferencista. Esa era como lo único que a mí se me venía, yo quiero ser conferencista. Y en ese Ok. camino estoy y en ese camino se han ido dando las cosas y es maravilloso yo hoy poder ver lo que yo puedo mostrarle a algunas mujeres que piensan que no tienen más opciones y que sin No. nada tú puedes transformarte, tú puedes cambiar todo tu mundo interno. Ok, entonces, ¿dónde empieza? Porque veo que tienes un ebook. Sí, bueno, lo primero que ¿Cómo hago es fue el que proceso de escribir el Ajá. lo primero que hago cuando cierro todas las puertas de mi negocio, aparte que me cambié de ciudad, entonces todo, o sea, yo cuando quiero cambiar, así como cambié de finanzas a diseño, yo cierro todas las puertas porque si no, no me voy a entregar. Y yo soy apasionada de meterme ahí en lo que quiero ser buena, en lo que quiero servir. Entonces empiezo, claro, sola en una ciudad, sin amigas, sin mi hija que tampoco estaba conmigo. Entonces, mucho tiempo libre. Entonces empiezo a escribir. Y yo decía, yo quiero escribir algo que a las personas les permita que solo esto ya sea una puerta para transformarse. Entonces yo escribo el ebook que estoy pues en ese momento pensando en volverlo pues un libro, pero Ujú. el ebook lo que tenía era mi historia de vida, más cómo se puede cambiar la percepción de esto, más ejercicios prácticos, porque yo decía que tenga todo el combo para que tú Ok. sola te puedas reprogramar, tú sola te puedas empezar a hacer las preguntas correctas, tú sola te empieces a cuestionar. Ujú. Y yo pienso que cuando tú ya te abres, es ahí cuando empiezan a llegar las oportunidades reales, porque en este mundo del wellness que hoy está tan lleno de muchas personas, nos perdemos porque Ujú. cambiamos del hacer en el trabajo al hacer
en la parte interna, pero realmente no estás transformando. Porque entonces, no, yo voy al psicólogo, yo me voy a la hipnosis, yo me voy a tal cosa, pero solo por la moda de lo que está en el momento, pero no por las Sí, necesidades de tu alma. Entonces, cuando tú claro, aprendes a conocerte a ti, a hacerte las preguntas adecuadas, es como si tú abrieras un portal y aparece frente a ti el siguiente nivel, la siguiente cosa que te va a ayudar a transformar. Pero no es que tú cojas todas porque terminas cansada. claro. Oye, entonces, ¿cómo reconoces el llamado de tu alma? Mira, yo creo que el llamado de mi, bueno, me salté una parte que es vital, es que cuando Ajá, yo despierto de esta última cirugía, aquí tengo la última cirugía que era un tumor que estaba atrás del corazón. En esa cirugía, los sí, médicos me dicen, Carolina, te vamos a hospitalizar en cuidados intensivos. Y yo trabajé cuando estudiaba en finanzas 6 años en una clínica. Entonces yo le decía a ujú, los doctores, si ustedes me meten a cuidados intensivos, yo me voy a enfermar. No me metan. Entonces el médico me decía, es imposible, voy a partir el tórax, voy a entrar atrás del corazón, lo máximo que puedo hacer es sacarte con vida de ahí, vas a cuidados intensivos. Entonces yo le decía, les hice hacer una promesa antes de que me sedaran, yo les dije, véanme en recuperación. Si yo soy una paciente de cuidados intensivos, me llevan a cuidados intensivos. Yo desperté de la ajá, cirugía y cuando desperté de la cirugía, esto no lo había contado así tan abiertamente, pero alrededor de mi camilla yo vi unos seres de luz gigantescos que yo ya había visto en otro momento de mi vida en la infancia. Ellos me wow, hablaban, pero en mi cabeza. Y ellos me decían, vas a estar bien, te vas a curar, pero esto lo ok, vas a compartir. En ese momento, ok, y todavía me cuesta a veces, yo como, como decirlo, porque yo siempre he sido una persona muy como muy terrenal, como muy de lo que yo puedo hacer, pero siempre he estado rodeada de esa parte espiritual. Entonces yo salí de ese proceso, o sea, yo los vi cuando me desperté, o sea, como que me hubiera dormido y me hubiera vuelto a despertar de verlos. Yo ujú, sentí durante todo el día, o sea, desde la mañana que volví en conciencia hasta la noche, como si por mis venas me ujú. hubieran inyectado una mezcla de todas las emociones hermosas que hay en el universo. Esa es la única forma que tengo como de describirlo, porque era tanto amor, tanto, pero ese amor como que tú no puedes ni siquiera entenderlo, porque yo he buscado esa emoción mucho a través de la meditación, a través de otras prácticas, nunca más lo volví a sentir, hasta que entendí que eso no es algo que se busca, eso es algo que te regalan en ese momento y que eso me sanó. Hoy en día, a veces lo entiendo con testimonios que he escuchado de los pacientes de Joe Dispenza. Y Ok, una vez ujú, que escuché, yo dije, eso fue lo que yo sentí. Esa persona lo describió como lo que yo sentí y vio lo que yo vi. ok, Pero yo me quedé callada de eso porque yo decía, van a decir que estoy loca. Entonces no voy a contar esa parte del proceso porque van a decir que estoy loca. Entonces, claro, cuando fue pasando el tiempo, yo tenía ese pensamiento, tú prometiste que lo ibas a compartir, tú prometiste que lo ibas a compartir, tú ok, prometiste que lo ibas a compartir, pero entonces yo decía, el pago es que lo comparto con mis clientes. Yo a mis clientes les digo todo lo que es ujú, la luz, todo lo que... pero entonces luego como que esa necesidad se fue haciendo más grande. Y yo sentía que entre más faltaba eso, más me alejaba de la luz. Había momentos en que me absorbía otra vez por mi locura de mi sistema nervioso, porque quiero esto, tengo que hacer esto. Y cuando caía en cuenta, yo en qué momento otra vez volví a caer. Entonces, ese llamado, yo siento que siempre estuvo, pero ujú, se ha hecho muy latente en muchas etapas de mi vida. Y ya ahora dije, no más, ok, voy a ir, voy a ir al llamado. ok. Entonces, claro, es Entonces, como un impulso. Bueno, en este caso, tú habías prometido a los seres de luz que compartirías, como que darías testimonio de todo esto maravilloso que pasó, ¿no? Dentro del dolor y dentro de la enfermedad, que no es cualquier enfermedad, eh, lograste reconocer qué era cuál era el motivo por el cual estabas en esa condición y le lograste dar la vuelta y entonces llega a ti la luz, así, sí, en forma de sí, seres de así luz. es. Y créeme que ha sido un Ok. proceso, como yo te digo, yo no solo he vivido eso, sino que he visto muchos milagros en mi vida, pero
desde esa parte tan terrenal, yo siempre le busco una explicación. Ah, ok, Hace ok. algún tiempo es que yo me he estado empezando a rendir a ese proceso. Yo, no tienes por qué entenderlo. O sea, tú sabes que es verdad y no tienes por qué tratar de que las otras personas, de buscar cómo explicárselo a alguien para que entienda que sí es Ya, verdad. claro, Pero si tú te claro. sueltas, yo simplemente, el resultado, lo que yo puedo probar es que las personas que están a mi alrededor ven a otra Carolina. Eso ha Ah, sido para ok. mí que las personas me dicen, Carolina, ¿cómo llegaste ahí? Y me buscan, hoy en día me buscan y me dicen, pero ¿cómo llegaste ahí? Claro. Y yo ha sido un proceso, o sea, esto no es de un día para otro, es un proceso, pero por eso hoy sirvo desde el ebook que es Ujú. cada vez que lo leo, porque normalmente soy tan exigente que hago algo y luego al tiempo lo vuelvo a mirar y digo, ay, no, esto le faltaba tanto. Y el ebook ya lleva un año y medio y yo lo vuelvo a leer y digo, si esto lo hubiera tenido yo en mis manos al inicio, todo lo que hubiera Claro. ahorrado de tiempo. Y luego el Ah, coaching, ok. cuando ayudo a alguien, cuando entro a una sesión y yo veo los ojos de las personas como arrancan y veo cuando terminan, yo ahí digo, esto valió toda la Ok. pena. O sea, y yo lo que busco en las sesiones no es que queden pegados a mí, sino que tengan las Ujú. herramientas. Yo les digo, mire, cada vez que llegue un proceso retador, una crisis, un momento en el que te paralizas, simplemente estás tocando la pared del siguiente nivel. Y si tú Ok. tienes los recursos para aplicarlo, nosotros tenemos metodologías, por ejemplo, la metodología del victimismo. Es sencilla. A ti Ajá. te hacen algo, tú culpas al que te lo hizo, lo compartes a todo el Ujú. mundo, te quejas ante todo el mundo, cuando ya recibas suficiente validación de que sí te lo hicieron, tú empiezas a empezar a Ajá. salir, hasta que vuelve a empezar otra persona, otra cosa, otra circunstancia externa que te vuelve a ser víctima y tú vuelves a repetir el proceso del victimismo. Y ni siquiera sabes que lo haces. O sea, esa es una metodología que ya está intrínseca en ti, que la haces en piloto automático. Entonces, lo que yo he creado con una metodología que ahora manejo en el coaching y que estoy en lista de espera en el Instagram de la metodología que se Ajá. llama PEC, que es percepción, enfoque y cuerpo. Lo que yo Ujú. quiero con eso es que tú aprendas a transitar todas las situaciones de dolor, de conflicto o de bloqueo, porque Ujú. realmente lo que yo descubrí es que en la raíz todas funcionan igual. En la raíz, todo aquello que te reta, que te lleva a crisis, que te confronta, que te saca de tu zona de confort, simplemente es ese llamado a tu siguiente nivel. Y si tú ya sabes cómo verlos, tú te paras aquí, tú dices, listo, esto es lo que me está pasando, soy honesta con lo que me está pasando, miro desde qué lugar lo estoy viendo, cambio la percepción, que para mí la percepción lo es todo porque ahí liberas energía que te permite que entre algo diferente a ti. Cambias la Ujú. Ujú. percepción, enfocas hacia dónde quieres ir e integras el cuerpo en todo esto para poder que lo aterrices y que el cuerpo te sirva como ese motor, porque si tu cuerpo no se siente seguro, pues realmente nada se logra integrar, o si te integras, integra hasta una parte y luego de ahí te quedas atrapada. Pero eso es una Ok. metodología que se puede volver un piloto automático, porque yo lo hago. O sea, a mí no es que ya no me pasen cosas, pero yo ya no me quedo atrapada Ok. en ellas. O sea, a mí hay crisis que me pasan y hace poco tuve una semana me Ujú. revolqué, utilicé todas mis herramientas, supe dónde estaba, cambié la percepción, no se me fue el dolor, simplemente lo integré, supe, lo abracé, supe qué me estaba pasando, vi mis emociones, vi lo que me decían y lo atravesé. Y cuando ya pasé, dije yo, o sea, en verdad que el caos es maravilloso también. Claro. Oye, y decías que todas las situaciones que podemos vivir en la vida que nos crean un conflicto, a ver si sí lo entendí bien, tienen la misma raíz. ¿Cuál sería esa raíz? Moverte. La vida es constante evolución. La vida es mira, tú naces, nosotros nace primero, o sea, partimos de una competencia de espermatozoides y tú ganaste, o sea, fueron Ajá. millones y tú ganaste, ya, ahí hay uno, un primer logro. Claro. Ujú. Ya viene toda esta construcción del bebé, nace el bebé, nace sin saber caminar, nace sin saber gatear, nace sin saber correr y el bebé va hacia adelante. Tú no ves un bebé que involucione, todos evolucionan, pues a menos que tenga una condición de Claro. salud diferente y ahí evolucionan otras áreas de su cuerpo. Pero entonces el bebé Ujú. gatea, camina, corre
Y si vamos a tamaño, empieza pequeño, va más grande, va más grande. Todo en la naturaleza crece, una semilla se siembra, va hacia arriba, todo va en avance. Y todo avance es ujú, un proceso. Entonces, si no llega, ujú, por ejemplo, para el bebé, gatear es difícil, caminar tiene que caerse una y otra vez. Entonces, para poder ujú, ya pararse y caminar, y cuando va a correr pasa lo mismo. Entonces, ¿cuál es la forma para mí más fácil de que las personas sepan si algo es correcto o incorrecto? No es que la verdad de Carolina y esa es la única verdad que hay. Para mí, la guía es mira la naturaleza, mira esas cosas que no controla el hombre, cómo funcionan, y ahí encuentras lógica y sentido a la vida. Y entonces cuando vienen estos momentos de crisis, ese es el nivel donde la vida te está diciendo, mira, la alineación con tu todo, con Dios, con la divinidad, con lo que tengas, está aquí. Y tú te bajaste. Entonces la incomodidad es este espacio que está entre donde te pusiste y donde está tu siguiente nivel. Entonces, ujú, ¿qué es lo que tienes que aprender a transitar? Esta incomodidad. Es, y si ok, aprendes eso de forma casi que mecánica, simple y ok, sencillamente el proceso se acelera y tú empiezas a ver avances más rápido. Hay situaciones de dolor muy grandes, nadie va a decir que no, pero, ujú, ujú, pero lo que pasa es que el dolor tiene dos focos. Lo que yo te ujú, dije al inicio, para mí el mal sirve al bien, la oscuridad ujú, sirve a la luz, pero no de ujú, gratis, eso no pasa de gratis. ¿Qué pasa? La oscuridad es una apuesta. Yo voy a dar ajá, tanto dolor, para mí, yo voy a dar tanto dolor que las personas tienen dos opciones. O su ujú, dolor les oscurece el corazón o su ajá. dolor les despierta la luz. Y justo a eso iba, ¿cómo ayudarles a identificar cómo salir del dolor? Porque a veces pueden llegar, por ejemplo, personas que, vamos a decir, están en una relación de pareja y están totalmente dejadas a la pareja. Me refiero a que están siempre pendientes de que no se vaya a enojar, ya dejó de hacer esto porque, ¿qué va a decir? En fin, y están como en ese círculo vicioso. ¿Cómo ayudarles a encontrar el camino de, pues eso de darse cuenta de que el lugar en el que están ahí como estancados y como, o sea, cómo ayudarles? ¿Cuál es como Mira, el... lo primero que todo es mm, que el foco lo ponemos siempre en lo que está pasando afuera. Cuando algo Ujú, así pasa, ujú, te das cuenta porque la persona hace el primer llamado. No estoy cómoda aquí. ujú, O sufrí por ok, esto, o me dolió esto, o hoy lo quiero, pero mañana no. O sea, ya está la ok, fricción. Cuando está la ujú, fricción, lo primero es enseñarle a la persona que la solución en ningún momento va a estar afuera. Si esta ok, persona no te da irrespeto, hay que ir adentro. ¿Qué irrespeto te estás dando a ti? Si esta ok, persona te da poco amor, ¿cuál es la cantidad ujú, de amor que te estás dando a ti? O sea, hay que ok, enseñarles a girar la vista. Por eso la percepción ujú, es tan importante, porque la percepción ujú, está basada en los hechos y la interpretación. Los hechos son una cosa y lo que ajá, tú interpretas es otro. Y lo que tú interpretas claro, está sesgado por tus creencias, por todo lo que tú has vivido. Entonces, si vamos a coger cosa por cosa, cada persona tiene sí traumas de la infancia, creencias, pero todo eso es un proceso muy demorado. Y entonces las personas solo de ver que ese proceso es tan demorado, se quedan atrapadas ujú, en no hacer nada. En cambio, cuando le empiezas a ok, cambiar la visión, vamos a cambiar solo el enfoque, vamos a cambiar la percepción de la situación. No vamos a mirar hacia ujú, afuera. En este momento, a ti, ¿qué te daría felicidad? Sentirte cómodo. Entonces empiezan a sentirme así. Entonces vamos a lograr primero sentirte así con lo que hoy tienes. Y ok, cuando tú ok, empiezas a abrir, mira, cuando las personas llegan con la crisis, están colapsadas, su energía está desbordada, todo está en caos. Cuando tú empiezas por lo menos ujú, a acomodar una parte, una pequeñita parte de esa estructura, de esa energía, se abre espacio. Al ujú, abrirse espacio entra ok, luz. Y al entrar luz entran oportunidades y entran formas de que empiece a moverse la estructura a tu favor. Y ok. eso se puede Entonces las aprender. llevas, No, dale. ok, pues,
No, entonces las llevas a ellas mismas a que se sientan, a que detecten como cuál es su necesidad en el momento y a partir de ahí, entonces les haces saber o que vean que no es afuera, que es en ellas, es Lo adentro. primero es que utilicen el recurso de lo que están viendo afuera para saber qué les está faltando dentro. Ok. Entonces, cuando ya utilizamos el recurso, porque es que no podemos desaprovechar ningún recurso, entonces el Ujú. recurso de lo que está pasando afuera me habla de lo que yo necesito para sentirme o segura o amada o lo que sea. Entonces, primero vemos afuera qué está pasando para voltearlo hacia adentro con el cambio de percepción. Eso requiere Ok. de prácticas, eso requiere de revisar emociones, eso requiere de aprender tan siquiera a preguntarte cómo me siento, qué me hace sentir eso. Entonces, eso ya va cambiando la mirada. Entonces, ahí Ujú, estamos haciendo un cambio de percepción. Luego, cuando tú ya ujú. lo giras todo hacia adentro, entonces empezamos a ver, bueno, ¿qué es la percepción que tenías de todo en donde estás parada? Entonces dices que ya, bueno, listo, ya no estoy mirando que esta persona me hizo, ahora estoy viendo que no tengo oportunidad, ya no tengo trabajo, entonces ahora ¿qué voy a hacer? Entonces, Ujú. ¿cuántas personas en tu misma posición dicen lo mismo que tú? No todo el mundo, no es un 100%, o sea, hay varias percepciones que puedes ocupar para liberar espacio. Entonces, cuando empiezas a Ok. cambiar todo ese tema de la percepción, ya abrimos mucho espacio. Cuando ya tenemos espacio Ok. liberado, ahí sí ya podemos ir al enfoque. Entonces, ¿qué quieres para tu vida? Entonces, no, es que yo lo Ok. que quiero para mi vida es esto. Entonces empezamos a construir ese espacio que se va liberando, lo vamos llenando de esto que quieres construir. Y a su vez vamos a Ok. trabajar en tu cuerpo, porque si el cuerpo no se siente seguro con todo esto que estamos haciendo, pues no nos va a dejar seguir. O sea, el cuerpo es la Claro. cuerda que bloquea lo demás. O sea, es, el Ok. cuerpo es la mayor señal que hay. Mira, a mí lo que hizo, lo que me despertó fue el cuerpo. O sea, ni siquiera fue mi mente, ni mi alma, aunque ya sabía, fue mi cuerpo. Entonces, el Ujú. cuerpo es una herramienta que a muchos se les ha olvidado trabajar, pero que no hay forma si no la logras regular. Aparte, muchos creemos que ya tenemos el sistema nervioso perfecto, que tenemos esto, y cuando nos damos cuenta, cuando paramos, cuando hacemos pausas, cuando nos damos cuenta de por qué no estamos avanzando en algo, nos damos cuenta es que no nos sentimos seguros en ese otro nivel. Entonces hay que empezar a construir la seguridad para que ese otro nivel se sienta seguro. Y ahí sí podamos dar el salto y volver a empezar el proceso, Ok. porque el proceso vuelve a empezar ¿hasta Claro. cuándo? Hasta cuando vuelva a haber otra fricción, porque a todos nos va a pasar. Sí, es como los jueguitos de Mario Bros, ¿no? Van desbloqueando nivel tras nivel. Me gustó mucho esto que dices de la oscuridad sirve a la luz o el mal sirve al Sirve al bien. bien. Y claro, y tienes toda la razón, porque si nos clavamos en el mal, pues va a ser como regodearnos en ello y dejar que nos vayamos para abajo. Pero si le vemos la oportunidad a esa circunstancia que no es agradable, que no es cómoda, que no es bonita, de lo que me está tratando de decir, es entonces como tú lo hiciste cuando agarras lo que tengas a la mano, que más bien es como tu recurso interno, y dices, me rindo, y entonces es cuando empiezas a ver, ¿no? Pero qué bonito el mal está como al servicio del bien. Wow, eso me encantó. Es que es ahí, o puedes volver tu dolor un ancla, o puedes volver tu dolor un motor. Y Ok. eso es simplemente es opcional y todos los seres humanos lo tenemos. ¿Y qué es lo que pasa? No es que una cosa esté bien o esté mal, porque el dolor puede causar puede ser tan grande que sí opaque tu corazón, que sí te llene de rabia, venganza, odio, pero no es que nosotros no somos quienes para juzgar esto como mal o bien, simplemente son procesos. Si esta persona no está destinada Ujú. a eso, va a llegar otro proceso de incomodidad o va a llegar otro proceso de amor tan grande que de alguna forma lo va a volver a acercar a la luz. Pero Claro, nosotros solo podemos ver qué opciones, o sea, qué decidimos hacer con nuestro propio dolor. Y lo que yo hago hoy es que a claro. personas que están ahí, yo trato de mostrarle la percepción de la luz. Ujú. Ok, ok. Entonces, de eso se trata el programa. Sí, Es percepción, enfoque y enfoque y cuerpo. cuerpo. Ok, ok.
¿Y ahorita tienes algún programa en camino? Este es el método PEC, que O es lo que sea, que es lo que estamos creando, porque esto lo hacíamos en coaching, o sea, en las sesiones, normalmente de 6 a 8 sesiones, entonces aplicábamos el método, pero dentro de las sesiones. Lo que estamos haciendo ahora es que creamos un programa, estamos estructurándolo de 8 semanas con acompañamiento cada semana, clases en vivo, clases grabadas, comunidad de WhatsApp, un acompañamiento de herramientas somáticas que son vitales, de herramientas emocionales que te permiten aprender a conocer tus emociones, a saber qué dicen las emociones, qué te está mostrando. Para poder hacer ese cambio de percepción, tienes que entender realmente cómo funcionas tú. Es que este claro, es el momento en que ni siquiera la NASA ha podido crear un aparato que sea como el cerebro. O sea, nosotros somos la máquina más perfecta que existe, pero nosotros no nos claro. enseñaron que tenemos que conocerla. Entonces, como Bueno, somos pilotos de esta máquina, pero no sabemos cómo funciona, ni sabemos cuáles son todas las ventajas que tiene este cuerpo. Entonces, eso es lo que buscamos en el programa. Es un programa muy completo y apenas estamos en este proceso de crearlo, por eso en el Instagram solo está la lista de espera, pero eso es lo que yo no. busco, o sea, que alguien tenga esas herramientas para poder aprender a atravesar los procesos que vienen y ahí sí saber Ujú. escoger qué potencializa esto que aprendí. Entonces ya tú escoges otra herramienta que te sirva para seguir creciendo. Ok, entonces estás como migrando del uno a uno a que pueda ser en grupo o masivo. Sí, y igual el coaching me sigue gustando porque, como te digo, ver a sus ojitos uno a uno cómo empiezan y cómo terminan, para mí es que me llena el alma. Pero ahí ya estoy creando como un ecosistema, está el Ivo, que para quienes sienten que no saben ni por dónde empezar, créanme que es una maravilla que yo hubiera dado todo por tener esa primera herramienta para arrancar. Luego están Claro. estas sesiones, pero lo que vamos a hacer es llevarlo al programa y Ujú. ese es como el ecosistema que hasta ahora hemos formado, buscando que esta sea una herramienta que las personas aprendan en forma automática. Ok, entonces ahorita estás en proceso de gestación del bebé. Sí, así estamos. Siempre Y estamos gestando algo, las mujeres siempre estamos gestando algo. claro, claro. Y más o menos como para cuándo saldrá. O sea, como te dije, está la lista de espera y estamos pensando que más o menos en 2 meses ya esté listo todo el esquema completo. Por ahora, pues Ah, si la necesidad es inmediata, están las sesiones de coaching con el mismo método. ok. Ah, muy bien. Y por último, para ya ir cerrando esta travesía, ¿qué les dirías a todos nuestros viajeros desde tu experiencia y desde tu travesía que fue tan importante como atravesar pues por un cáncer? ¿Cuál sería la recomendación para todos los que nos estén escuchando de cómo afrontar las circunstancias como la que tú viviste, de una manera pues más ligera, más liviana, con mayor aceptación? ¿O qué les dirías? Mira, hay muchas frases que suenan cliché porque las dicen mucho, pero realmente creo que expresan todo. Es que tú no Ujú. puedes dar nada de lo que tú no tienes. Ok. Entonces, a veces lo correcto a veces es soltar a todo el mundo, que se caiga todo lo que está alrededor, que se caiga todo lo que no está fijo, que se derrumbe ese mundo externo, pero que tú puedas construir tu mundo interno. Y que a veces tenemos tanto miedo a que eso de afuera se caiga, pero que así como una construcción de un edificio mal hecha, si hay un temblor que ha pasado ahorita hace poco, se derrumba cuando realmente se mueven. Entonces, si tú puedes prever esto, saber que el edificio tiene malos cimientos, salirte y aguantar la incomodidad un tiempo por el periodo que lo tumben y lo vuelvan a construir con cimientos de verdad que soporten cualquier cosa, ahí es que le ves el significado a todo. Entonces, dejen que todo afuera se caiga. Empiecen por ustedes. Y cuando empiecen por ustedes, dense en cuenta que sí están haciendo algo, porque es que muchos perdón, de los pacientes que llegan me dicen, claro, pero es que no estamos haciendo nada, yo no estoy haciendo nada con mi vida todavía. Y yo, ¿cómo no? Estás construyendo Ujú, los cimientos para tu vida. Sin estos ujú. cimientos, tú no vas a hacer que lo de afuera se mueva.
Y esa Ok. necesidad de la inmediatez. Miren, nada, Ujú, nada sale de la noche a la mañana. O sea, esto es un proceso. Esto se gesta, esto se construye, esto se alimenta. ujú, Entonces, si lográramos simplemente dejar de darle tanto poder a la inmediatez, a que creemos que la gente le cambió la vida de la noche a la mañana, y ujú. entendiéramos que solo todo es un proceso. Lo aceptamos, si lo aceptamos, no nos va a doler tanto que se tenga que demorar un tiempo, porque nada de estas transformaciones pasa de hoy a mañana. Ni siquiera la Claro, metodología que yo enseño va a pasarles de un día para otro. O sea, esto tiene su proceso y si lo hacen, yo sé que les va a servir y que les va a funcionar, pero si no quieren hacer el proceso, pues nada les va a funcionar. Van a pasar en un ciclo permanente de sufrimiento y cuando menos piense, ya pasaron 4 años en esa rueda de hámster y no quisieron hacer el claro, proceso que les hubiera podido costar lo mismo. claro. Y ahorita que te escucho, también me pongo a pensar cómo a veces eh, justo nos ciclamos en, en lugares, en situaciones o con personas, pero la vida tarde que temprano siempre como que está a nuestro favor. Nos está mostrando cada vez más una situación que no queremos afrontar y que la vida se encarga de ponértela en un grado mayor o en un nivel mayor para que tú entiendas, ¿no? Y entonces vayas y hagas el proceso o hagas el trabajo. Un poco así lo veo y es como, no sé si sea un poco como a ti te sucedió. Sí, sí, totalmente. Es que vuelvo y retomo este punto de que si tú quieres saber cómo funcionan las cosas, mira cómo funciona la naturaleza, mira cómo funciona la naturaleza de la vida. Y realmente es que la vida, pues en mi forma de verla, es casi como un juego y como por niveles, como el Ujú. colegio. Entonces, si tú pierdes primero, te toca volver a repetirlo, te toca volver a repetirlo, porque ¿tú crees que cambiaste de pareja porque la anterior realmente era terrible? Pero si no No, cambiaste nada interno, tu pareja aparentemente no tiene esas mismas pues características, pero con el pasar del tiempo te vas a dar cuenta que no es que las tenga, tú te vas a sentir de la misma forma. Con claro, diferentes claro. características vas a terminar sintiéndote de la misma forma. O sea, Entonces, cambias de pareja, ajá, cambias de ciudad, cambias de país, cambias de trabajo. Si no hay un cambio interno, vas a volver a sentirte. No es que la situación sea igualita a la otra, porque vienen las personas y me dicen, no, pero es que este trabajo no es igual al anterior o esta persona claro. no es igual a la otra. Pero tú, ¿cómo te sientes? Y te vas a Ujú. dar cuenta que te sientes igual que en la anterior. Claro, Entonces, el al trabajo es final, interno. claro, y el común denominador finalmente somos o seguimos siendo nosotros. Entonces, vas a cambiar de pareja, vas a cambiar de ciudad, vas a cambiar de trabajo y de manera diferente te vas a sentir igual. O sea, vas a vivir lo mismo, pues, internamente. Entonces, la invitación es como hacer un clavado hacia adentro, voltear la mirada primero acá para poder transformar lo que hay afuera. No sé a quién se le atribuye esta frase, pero dicen que las cosas no son como las vemos. Las cosas las vemos como nosotros somos y cuando nosotros cambiamos la manera de mirar las cosas que vemos cambian, ¿no? Sí, así es, tal cual. Y hoy en día yo creo que es la primera vez en el mundo, en la historia del mundo, que tenemos tantos recursos a la mano para entender Ujú. esto y para trabajarlo. Por eso estamos Claro. miles de personas haciendo o siguiendo estos llamados. A veces uno diría, no, pues Ujú. es que somos tantos haciendo esto, pero si eso es lo que el mundo requiere para hacer, para evolucionar al siguiente nivel, pues eso es lo que tenemos que hacer. Claro, claro. Pues Te muchísimas agradezco, Alicia, gracias, por Caro. este Muy interesante. espacio. Espero Claro que haya sí. servido de Esta es tu algo. casa. No, hombre, Gracias. pues yo creo que de mucho, simplemente esta experiencia que nos compartes de tu vida para mí es muy significativa y seguramente habrá quien resuene contigo, con tu historia, con tu travesía, y que pudiera haber pasado por algo similar o estar pasando por algo igual. ¿Dónde te pueden encontrar? No sé si tengas tu ebook a disposición.
Sí, Platícanos. mira, el Instagram es KS Carolina Santa, no, by Carolina Santa Cruz, pero Ujú, con K, Carolina con K. Y ujú. ahí dentro del Instagram, yo creo que aquí se los podemos dejar apuntadito Sí. en el video. Y dentro del Instagram encuentran el link al ebook y el link Ajá. a la lista de espera y a las sesiones de coaching. Ok, pues muy bien, a todos aquellos que estén interesados en conocerse un poco más y transformar como tal la manera en que van viviendo la vida, tenemos esta opción con Caro y búsquenla en sus redes sociales, ya nos la dijo, aquí se las vamos a dejar de todas maneras. Y pues gracias por su atención y nos vemos en la siguiente travesía. Hasta la vista. Gracias.